exposición. Intentaré ser lo más claro posible. Intentaré hablar lo más sencillo que se pueda para que no nos confundamos demasiado con los tecnicismos. Como quiera, durante la conferencia pueden ir poniendo sus preguntas en el chat y así pueda ir también yo haciendo una pequeña recapitulación de lo que al final compartiremos. Muy bien, aquí quiero compartir unos pequeños datos. Son algunos datos no tan recientes por la cuestión de lo complicado que es recabar datos a nivel internacional de los organismos competentes. Especialmente aquí estamos compartiendo los datos de la OMS, de Save the Children, que son instituciones internacionales que tienen observatorios para ver cómo se está desarrollando la violencia en los diferentes ámbitos. Una de los estudios que se han logrado recabar en los últimos años ha sido en el 2017, donde 464,000 personas en el mundo fueron víctimas de homicidio. Dentro de esas, 40,150 fueron niños. 736 mil millones de mujeres entre 14 y 24 años han sufrido violencia de algún tipo. Más adelante vamos a mencionar cuáles son para que nosotros vayamos identificando estas violencias. Y en la estadística general, por lo menos una de cada 3 mujeres ha padecido una de estas violencias. Ahora con la situación de la pandemia, en los estados de confinamiento en los que hemos permanecido durante el año pasado, se ha lanzado los números de manera extraordinaria. No se puede decir que duplicándose o triplicándose, sino que quintuplicándose el número de llamadas, de denuncias, de situaciones complicadas que han tenido que vivir las familias en relación a la violencia estando en lugares de confinamiento. Aquí pongo un pequeño dato de una de las cosas que pareciera ser que no está pasando y que tal vez no logremos comprender todavía del todo, pero es un dato que es importante que nosotros mencionemos porque vamos a hablar en algún momento de la violencia específica de género y contra la mujer, que es como una de las más importantes que ha venido tomando fuerza, sobre todo porque la mujer a lo largo de la historia ha sido quien más ha sufrido o quien más ha sido violentada en la historia. Aquí tenemos un pequeño dato, 200 millones de mujeres y niñas de entre 15 y 49 años han sido sometidas a la mutilación genital femenina en 31 países en los que todavía esta práctica se está llevando a cabo. Entre ellos Somalia y Nueva Guinea, que todavía tienen esta práctica. Si algunos la conocen, o si no la conocen, lo mencionamos rápidamente. En la idea de algunas tribus y países, el derecho que la mujer tiene a poder tener una sexualidad libre, a poder sentir el placer o el gusto de una relación está como prohibido, y una de las cosas que se hacen para que esto no suceda es precisamente la mutilación genital desde pequeñas, desde las niñas pequeñas. El problema no solamente es lo que implica extirpar los órganos exteriores, sino que muchas de estas ocasiones se hacen de manera insalubre, ni siquiera con algún bisturí, sino a veces con pedazos de latas que se encuentran. Entonces, imagínense el grado de violencia cultural y simbólica de estos 31 países que todavía tienen esta práctica, donde nosotros podríamos decir que es inconcebible. Pues así es la violencia, inconcebible en muchas de sus formas y en su manera más sutil, pues también inconcebible, pero pasando desapercibida.
Aquí tenemos una estadística que es parte también de Naciones Unidas, pero más enfocada a nuestro continente. Esta es la tasa de homicidios en América por cada 100,000 habitantes ocurridos en 2017. Hemos escuchado que México es uno de los países más violentos a nivel mundial. Sin embargo, en esta estadística hay otros que se nos adelantan por mucho y que también están invisibilizados, no están dándose a conocer, pero ya en la observación de estos países, pues vemos que hay otros que tienen mucho más complicaciones que nosotros. Si en nuestro país la cuestión es el narcotráfico, pues en otros países serán las pandillas, las guerrillas, y aquí tenemos un poquito el panorama de cómo estamos a nivel continente. Vamos a empezar a definir qué es la violencia. Definir a la violencia representa una complicación porque definir una cosa es limitar. Y cuando limitamos, pues ciertamente hay algunas cosas que no tenemos presentes para nuestro análisis ni para nuestra práctica. Yo he querido tomar la definición que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Me parece que es una muy completa porque abarca más allá de la agresión física como conocemos. Y quiero que podamos tener presentes todos los elementos porque nos van a ayudar a poder identificar más allá del ejercicio de la fuerza. ¿Qué es la violencia? Pues ese es el uso intencional de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona, grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta definición es importante porque hace notar esas otras violencias o violencias sutiles que pasan desapercibidas en nuestra vida cotidiana, teniendo la práctica de estas consecuencias múltiples para nuestro bien físico, emocional y social, pues toma en cuenta la violencia contra uno mismo, la violencia interpersonal, los conflictos armados, la violencia institucionalizada, agregando un número de actos que van más allá de los físicos, incluyendo las amenazas e intimidaciones, no solamente la muerte y las lesiones provocadas, que son lo que comúnmente sabemos que es violencia. Abarca también muchas de las consecuencias del comportamiento violento, como pueden ser los daños psíquicos, las deficiencias del desarrollo, la forma en las que nos relacionamos y las privaciones que tenemos. Vamos a ir más adelante explicando un poco esto, pero sí es importante que veamos que la violencia va más allá de los golpes, es también el ejercicio del poder y es también considerar a la violencia a través de la cuestión de relación, la que nosotros podemos también generar hacia nosotros mismos. Muy bien. Voy a explicar y retomar aquí también un pequeño esquema de la clasificación de la violencia que abarca los espacios en los que nos desenvolvemos. Vamos a intentar reflexionar a lo largo de la exposición si en algún momento hemos ejercido o conocido este tipo de violencia. Espero que alcancemos a ver esta clasificación de la violencia. Aquí tenemos arriba que la violencia por relación se divide en tres categorías, que es la violencia autoinfligida, la interpersonal y la colectiva. Cada una de ellas va a tener también una subcategoría, como por ejemplo, la violencia autoinfligida, como puede ser el comportamiento suicida o las autolesiones. La interpersonal, cuando ya tenemos
una relación con la familia, la pareja, la comunidad, y ahí ya pueden entrar los niños, la pareja, los ancianos, las amistades o los extraños. Y en la colectiva vamos a hablar más de la cuestión institucional, como es el ámbito social, la política y la económica. Ahora, esto que nosotros vemos del lado derecho, que es la naturaleza de la violencia, es cómo la violencia se ejerce en estos tipos de relaciones. Vamos a tener una violencia física, una violencia sexual, una violencia psicológica y una violencia que comúnmente no notamos, pero que es la violencia de privaciones o desatención, o también llamada violencia por omisión. Vamos a ver adelante que esta es tan fuerte y tan dañina como cualquiera de las otras, a cualquiera de los niveles en los que nos desenvolvamos. Una de las cosas que puede surgir dentro de nuestras preguntas es si hay tanta violencia en el mundo, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué se da esta situación? Son muchos los factores que originan la violencia y hay muchas formas de categorizarlos. Aquí solamente voy a presentar dos formas, como comúnmente se pueden clasificar o conocer. Uno, como muy generalizado, es saber que la violencia tiene orígenes biológicos, tiene orígenes psicológicos, tiene orígenes sociales y orígenes estructurales. Para resumir, una cuestión biológica de la violencia, por ejemplo, puede ser cuando una persona, ya sea por, su, por su herencia genética o por alguna situación particular, pues tiene una deficiencia neuronal. El cerebro, como nosotros sabemos, está siempre produciendo algunas sustancias que nos hacen funcionar en la vida cotidiana, entre ellas y las más importantes o las más conocidas, la serotonina, la dopamina, el cortisol. Todas estas sustancias que nuestro cerebro produce pues tienen un impacto en nuestra vida cotidiana. Hay algunas personas que algunas de esas sustancias no se están llevando a cabo como deben y entonces de manera biológica ejerce violencia hacia el exterior. La cuestión psicológica tendrá que ver con los trastornos, tendrá que ver también con nuestra historia personal, tendrá que ver también el ambiente en el que nosotros hemos crecido de manera muy inmediata. Las cuestiones sociales son aquellos lugares en los que nos desenvolvemos, como pueden ser nuestra comunidad, la escuela, los espacios o los grupos a los que pertenecemos. Y la violencia estructural, esas son como ya las cuestiones que tienen que ver más con el Estado, la política, la economía, esas cosas que a veces vemos como muy lejos. De manera muy generalizada, este es el origen de la violencia. A mí me gustaría presentar un enfoque que me ha parecido muy concreto y mucho más específico, que es el modelo ecológico para comprender la violencia. Dentro de las teorías sociales para explicar muchos de los fenómenos está la psicología ecológica, no sé si la habrán escuchado en algún momento, pero la psicología ecológica el modelo ecológico intenta explicar los fenómenos a través de estos cuatro espacios en los que nos desenvolvemos. Uno va estando dentro del otro, donde la cuestión individual o la cuestión personal es nuestra historia, es nuestra cuestión biológica, vendrá la cuestión relacional, que tiene que ver con los principales círculos o ambientes con los que estamos conviviendo,
El comunitario serán todas aquellas instituciones en las cuales nosotros nos hemos empezado a formar o estamos formándonos desde pequeños. Y el social, pues ya será la cuestión más grande a la que pertenecemos como Estado o como región. Voy a presentarlo aquí para que nosotros podamos tenerlo un poquito más claro. En el modelo ecológico lo que vamos a ver es una cuestión individual. Ahí están los factores biológicos, historia y conductas. La cuestión relacional o familiar, podemos llamarla de las dos formas, pero tiene que ver con relaciones cercanas, en la familia, la pareja, los amigos, con quienes interactuamos de manera más recurrente, pueden ser incluso los vecinos, siempre son como el círculo más cercano. La cuestión comunitaria puede ser la escuela, el trabajo, el vecindario, la cuestión demográfica, y la cuestión social, pues las normas culturales, las políticas públicas, la economía, la educación. Una vez teniendo presentes estos factores para poder hacer un análisis del origen de la violencia, voy a presentar adelante un pequeño ejemplo de cómo este modelo ecológico nos ayuda a comprender una situación en específico de la violencia de género. ¿Por qué hay violencia de género, especialmente ejercida por los varones hacia las mujeres? Desde este modelo vamos a verlo en la siguiente tabla. Otra forma de llamar, hago una pausa a estos momentos en los que nos desenvolvemos, el individual, lo llamaremos siempre individual, pero el familiar relacional, este modelo ecológico lo llama microsistema, a la comunidad lo llama mesosistema y a la sociedad macrosistema. Para poder comprender solamente una de las situaciones de la violencia de género, podemos ver que en el ámbito individual, para que haya un acto violento, en el individuo tiene que haber pues una carga histórica, una autoestima baja, una dependencia, una indiferencia, una comunicación pobre o falta de afecto. Los factores de riesgo son la violencia familiar en la infancia, padres ausentes, abuso infantil, consumo de alcohol y de drogas. Eso solamente en el plano individual. En la cuestión familiar y relacional, pues que este individuo está viviendo constantemente donde hay una familia con conflictos conyugales constantes, ambientes familiares violentos, donde la socialización es así también, violenta, y los factores de riesgo, pues serán los ambientes vecinales violentos. En la comunidad, lo que nosotros tenemos o podemos identificar es que hay problemas graves en la cuestión de la escuela, el barrio, los sectores o los grupos. Regularmente hay una situación de pobreza, de falta de oportunidades, de desempleo, de deterioro urbano. En el macrosistema vamos a ver que hay una serie de representaciones sociales, de relaciones y usos del poder, una violencia estructural, una violencia institucional, desigualdades sociales y sobre todo impunidad. ¿Qué podemos aprender de lo que vemos aquí? Pues que este modelo ecológico, cuando una persona, por ejemplo, vemos a un adolescente, varón de alrededor de 16 años, que tal vez en una fiesta agrede a una mujer acosándola o agrede a una mujer menospreciándolas por el simple hecho de ser mujer. Y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué hace eso? Y a veces decimos, no, pues es que los padres no ponen cuidado. Pero vean cómo detrás de los padres no ponen cuidado, tenemos toda una serie de muchas cosas que están detrás. No solamente es una. Ahí es cuando nosotros precisamente a veces encontramos dificultades para poder tener un cambio de estilo de vida, porque a veces decimos, no, con que tú cambies,
Con que tú hagas lo que te toca, con eso ya se resuelve la situación que estés pasando. Pero pues se nos olvida que también el problema está en la cuestión familiar más con la que nos relacionamos, está en la comunidad en donde estoy o en el país en donde estoy. Y a veces, aunque uno haga lo que tenga que hacer de manera individual, pues los otros tres ámbitos en los cuales me desenvuelvo, si no cambian, pues el esfuerzo será en vano. Por eso es importante poder identificar qué, qué hay más allá de la cuestión individual del cambio para que haya un cambio verdadero. ¿Qué podemos empezar a hacer, por ejemplo, en este caso? Pues en la cuestión individual tendremos que revisar nuestra propia historia, acudir con un profesional que nos ayude a poder identificar las violencias que ejercemos. En la cuestión relacional, pues también las personas con las que convivimos tendrán que ser otras, pero hay unas que no podemos cambiar, como son nuestra familia, pues a ellas les tocará también trabajar con nosotros. En la cuestión de la comunidad, si no empezamos a implementar colectivos que estén preocupados porque la situación de un determinado lugar cambie, que haya mejores oportunidades, que haya más espacios de recreación, pues siempre va a ser la misma situación. En algún momento la comunidad, la sociedad, la familia nos va a jalar hacia donde no queremos. Entonces, con esto precisamente quiero dejar claro que la violencia es multifactorial, como muchos otros fenómenos, pero que no solamente es una sola la causa que origina la violencia. Y en cada una de las violencias que vamos a ir viendo a continuación, pues también habrá que desmenuzar, como en este caso, cuál es el problema. Recuerden, esto que estamos viendo solamente es para la persona que ha ejercido la violencia específica de género. Vamos a avanzar un poquito a ver cuáles son las consecuencias de la violencia. La violencia tiene estas cuatro principales: consecuencias físicas, psicológicas y conductuales, en la salud sexual y reproductiva y en enfermedades crónicas. Vamos a mencionar solamente algunas, seguramente hay muchísimas más, pero no podemos hablar de manera muy específica de ellas. Pero, ¿qué pasa cuando se ejerce violencia o ejercemos violencia? En la cuestión física, pues hay fracturas, hay laceraciones, hay lesiones, quemaduras. Muchas veces podemos crearle a una persona discapacidad. Muchas veces hemos sabido de casos de personas que han cometido un acto violento y ha dejado inválida a una persona o la ha dejado ciega o alguna otra situación que limite sus funciones. Lesiones oculares, moretones, desgarres, todas esas cosas en la cuestión física ya las conocemos bien, pero las otras todavía son un poco más sutiles y son más difíciles como de poder notar. Aquí sí vamos a poner un poquito más de atención. Algunas de las consecuencias que pueden generar la violencia en cualquier persona, pero especialmente si la violencia se está dando desde que somos pequeños, pues va a ser el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de déficit de hiperactividad y atención. Obviamente va a haber adicciones. Ya sabemos cuáles son las principales: el alcohol, las drogas. Va a haber depresión y ansiedad. Hay pensamiento y comportamiento suicida. Si el niño o adolescente está viendo que no tiene para dónde hacerse, porque en su comunidad no encuentra ayuda, porque en su familia es donde se ejerce la violencia, pues a veces el camino más fácil es el suicidio. Trastornos de la alimentación y del sueño es otra de las consecuencias.
las prácticas sexuales de riesgo, el daño autoinfligido, la somatización, las fobias y pánico, baja autoestima, son algunas de las principales consecuencias de la violencia. Ahorita que las vayamos mencionando, ojalá podamos irlas poniendo más en concreto para que no se nos vayan a perder. Pero sí es importante que sepamos que todas estas consecuencias no solamente es en la cuestión emocional, sino también en la conducta. En la cuestión sexual y reproductiva, pues hay complicaciones del embarazo, hay abortos de riesgo, en muchas ocasiones hay esterilidad, disfunción sexual, embarazos no deseados, síndromes dolorosos complejos, hay dolor pelviano crónico, trastornos ginecológicos, enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué mencionamos estas cosas que parecieran no estar como a veces tan relacionadas? Porque cuando una persona es violentada, especialmente si es niña o mujer, y no hay o no se está pensando en ese momento por parte de la persona que agrede, si se va a embarazar o no se va a embarazar, si la va a dañar o no la va a dañar, pues hay consecuencias más graves allá de las psicológicas. Entonces es también importante que las tengamos presentes. Una de las cosas que también es importante mencionar es, pues, por ejemplo, la esterilidad. A veces la cuestión de la violencia, no solamente por los golpes, llega a generar esterilidad tanto en hombres como en mujeres, sino a veces también en la cuestión simbólica. Si tú como persona estás constantemente pensando y creyendo que este mundo no tiene compostura, que es totalmente violento y no le ves salida, y en el pensamiento más profundo no ves por qué traer hijos al mundo, pues a veces va a ser una castración simbólica la que nosotros vamos a generar, y son personas que tal vez cuando ya salgan de esa situación va a tener una complicación para poder llegar a un embarazo, porque no hemos trabajado una parte importante, no solo de nuestras heridas, sino también de la violencia como tal. Y algunas de las enfermedades crónicas que también están relacionadas con el ejercicio de la violencia, pues es la diabetes, los problemas renales, la artritis, el asma, el cáncer, accidente cerebrovascular. ¿Y por qué mencionamos estas? Porque una de las violencias que muchas veces cometemos es la cuestión de la violencia autoinfligida. Y esa violencia es importante siempre como estarla revisando, porque es en pequeñas cosas en las que nosotros a veces nos vamos descuidando. Y cuando se hace la suma de todas esas pequeñas cosas, pues al final hay un daño irreparable. Dentro del crecimiento personal, algunas personas llegan a veces a consulta porque quieren cambiar su vida, quieren cambiar su estilo de ser o de estar en el mundo y de relacionarse con el otro, pero durante 10 años, 15 años han tenido una vida muy complicada, y ya cuando quieren venir a resolver su problema o su situación, lamentablemente la estructura ya está dañada, y por más que se quiera como renovar, pues la estructura son los pilares que mantienen un edificio, y si ya está muy dañada la estructura, pues tal vez ya no podemos recuperar la salud como tal, pero sí llevar la enfermedad de una manera diferente que nos ayude a dimensionar la vida desde otro lugar. Las consecuencias mortales de la violencia, que son las que conocemos más por las noticias, pues es el suicidio, el homicidio. Aquí abajo hago mención de la muerte materna y del feminicidio, porque por lo menos aquí en México es un tema muy complicado y muy presente.
donde la violencia se está ejerciendo cada día. Para esto, quiero que antes de poder entrar a todas las definiciones, podamos hablar de la violencia de género. Una de las cosas que seguramente hemos escuchado mucho, pero que a veces no nos queda tan clara. Vamos a definir a la violencia de género como las formas de violencia basadas en las diferencias adscritas socialmente para las mujeres y los hombres, lo cual implica que la violencia de género no tenga como únicos blancos a las mujeres o a las niñas, sino también a los hombres, niños y minorías sexuales. Por ello, los ejercicios violentos del poder basados en la identidad del género o en la orientación sexual de las víctimas son clasificados en la categoría de violencia de género. ¿Por qué la violencia de género no es exclusiva de las mujeres? Porque la violencia de género hace precisamente referencia a todas esas adscripciones sociales, tanto como para hombres o para mujeres, que están ejerciendo a veces una preferencia sexual diferente, una identidad sexual diferente. Hace alrededor de 2 años, recuerdo, en Monterrey estaba mucho una situación de violencia contra personas transgénero, aquellas personas que nacieron con con una identidad de género que sentían que no era suya y que deciden al final ir hacia lo trans, y que cuando las personas los ven en las calles, como no los ven totalmente femeninos o totalmente masculinos, o que saben que no son lo que deberían de ser desde su perspectiva o desde su construcción social, pues estas personas eran agredidas e incluso asesinadas, y la violencia de género pues abarca todo eso, no solamente la cuestión de la violencia contra la mujer. También tenemos que tener en cuenta que en otros países, en otras regiones, y en otras culturas, pues a veces las cosas se invierten y no siempre todo es como nosotros lo conocemos aquí, sino que también hay situaciones muy diferentes a la vida que nosotros tenemos en la cuestión más inmediata. Vamos a hacer hincapié, lo que decíamos al principio, de la violencia contra la mujer. Y aquí sí vamos a hacer una definición muy concreta de que la violencia contra la mujer es cualquier acción u omisión basada en su género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Esta definición es una definición que encontramos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley ha sido una de las más importantes en nuestro país en razón de género, porque precisamente busca crear espacios para que las mujeres puedan tener un desarrollo pleno en nuestra sociedad. Lamentablemente, más allá de la ley, no se han hecho políticas públicas más concretas, porque cuando se llegan a dar situaciones de violencia o situaciones donde se implica que la ley pues tenga su rigor, pues a veces simplemente quedan impunes los casos. Voy a presentar aquí adelante algo que aquí en la Ciudad de México ha sido muy difundido, que es lo que llamamos el violentómetro. Es una forma de que podamos identificar en nuestras relaciones con nuestra pareja qué tanto se está dando la violencia en nuestra relación. A veces preguntan si la violencia se mide, pues esta es una forma de medir la violencia en las relaciones de pareja, donde tenemos este primer bloque en amarillo, donde tenemos que tener cuidado porque ya son síntomas de violencia y van a ir aumentando con el tiempo. Aquí las podemos, ustedes las pueden leer.
en naranja tenemos la cuestión de la alerta, cuando ya estamos viviendo una vida de violencia y que pues tenemos que reaccionar o llegará lo inevitable. En el rojo, pues ya necesitamos ayuda urgente, porque muchas veces ya cuando llegamos a la parte más complicada, pues ya es demasiado tarde. Ya hubo la muerte de la persona, ya no está a quien proteger. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña pausa para que logremos mirar cómo han estado siendo nuestras relaciones pasadas o cómo está siendo nuestra relación presente. Si alguno de estos elementos se ha llegado a presentar, pues hay violencia. ¿En qué grado? Pues en un grado menor o mayor, pero hay violencia. Solo mencionaré dos o tres de cada uno. La cuestión de celar, la cuestión de ridiculizar a la persona, es apenas como dentro de los primeros. Ya cuando la persona empieza a querer controlar, cuando empieza ya a tener una cuestión de agresividad como patear, ya estamos avanzando en el violentómetro. Ya la tercera, pues ya son las lesiones físicas, el miedo intenso, aún en las relaciones de noviazgo, donde todavía hay salidas viables. La violencia tiene un ciclo, que es el que vamos a ver aquí, y en las relaciones de pareja, este ciclo de la violencia pues está constantemente repitiendo y a veces no logramos salir de él porque siempre pensamos que las cosas ya están bien, pero siempre es un constante. Hay aquí dos formas de poder ver este ciclo de la violencia. El primero, que es el círculo de la violencia, nos dice que pues hay como esta que llamamos luna de miel o cuando todo está bien, cuando todo parece bonito, pero de repente empieza la cuestión de que se empieza a acumular tensión, hay cosas que no decimos, hay cosas que no hablamos, hay cosas que no quedamos por hecho de la otra persona y pues como todo, ¿verdad? Llega un momento en el que explotamos y se da la parte de violencia, puede ser de cualquiera de las dos partes y después del sentido de culpa, después de distanciarse algún tiempo, viene otra vez como querer resolver las cosas y así estamos por ciclos, por ciclos, por ciclos que pueden ser a veces ciclos largos de 1, 2, 3, 4 años o pueden ser ciclos de una semana o un mes. Cada persona sabrá y conocerá en su experiencia cómo ha sido, pero es importante que si no empezamos a poner nosotros un alto, pues siempre vamos a estar en ese círculo sin salida. Una de las cosas que es importante mencionar es que muchas personas se hallan incapacitadas para poder salir de esos lugares y quisiera usar esta palabra, incapacitadas para poder ver esa situación, porque la situación desde la infancia ha sido tan complicada en este aspecto que ya ha sido introyectada, es una cuestión muy natural y cualquier cosa que se haga diferente, pues no nos parecerá extraño. Y entonces, cuando la violencia ya es una cuestión que asumimos como natural o como normal, entonces ya no hacemos nada por resolverla, nos adaptamos. Y el problema de adaptarnos a eso o de normalizarlo, pues es que al final sigue habiendo un malestar en nuestro interior que no nos deja avanzar. Otra de las cuestiones es que a veces no tenemos las herramientas necesarias en la cuestión humana para poder ver que algo está mal ahí. Y una de las experiencias que me ha tocado mucho es que a veces hay personas que están tan cerradas en ese aspecto que por más que uno les diga, que por más que uno les intente hacer ver que hay algo que está mal en esa relación, ya sea con la familia, con la pareja, con una relación de trabajo, no pueden ver por qué está mal. Están como en ese momento todavía
cerrados o cegados porque no han tenido la oportunidad de tener una condición de vida diferente. Poco a poco, con el tiempo, si se va trabajando y perseverando, podemos empezar a tener una conciencia diferente que nos ayude a poder ver que hay situaciones que no son normales y que podamos nosotros salir de ellas. Vamos a reflexionar ahora la forma en la que nos hemos estado relacionando con las personas con las que convivimos en nuestro diario, y vamos a ir haciendo como una especificación de las diferentes violencias que podemos encontrarnos. Ya mencionamos ahorita en el nivel relacional estas 3 categorías y por su naturaleza estas 4 formas. Ahorita vamos a ir mencionando cada una de ellas y si tienen alguna duda, pues por ahí la pueden poner para que al final la aclaremos. Es importante que sepan que esta clasificación no es como la única, ni será tampoco la total. Hay muchas otras formas de violencia que de hecho no voy a mencionar porque no nos dará el tiempo y no, no alcanzaremos a diferenciar las más importantes. Ojalá las mencionemos en la siguiente. Vamos a empezar por la violencia física, y aquí lo estoy poniendo en primera persona para que nosotros podamos identificar si lo he o no lo he hecho. Ejerzo violencia física cuando uso la fuerza física para provocar daño no accidental, o sea, un daño que va con toda la intención de hacerle al otro un perjuicio. Cuando utilizo algún arma o objeto que pueda provocar o no lesiones. ¿Y por qué dice o no lesiones? Porque a veces la cuestión de tomar un arma o un instrumento para hacer daño y simplemente el hecho de nosotros estar encolerados o enojados o a punto de cometer el acto, pues ya está causando una violencia psicológica. Cuando ejerzo violencia física, cuando empujo, golpeo, abofeteo, cuando intento ahorcar o asfixiar. Es importante aquí hacer notar que una vez me han preguntado, pero si esto de ahorcar y asfixiar es consensuado, más bien en una relación de intimidad, ¿va a ser violento o no va a ser violento? ¿O qué está pasando ahí? Pues allí, como ya lo dijeron antes, es una cuestión consensuada, de una cuestión eh, de una intimidad de la pareja, pero fuera de esa cuestión, el intento de ahorcar o asfixiar o dañar a la persona se considera violencia. Ejerzo violencia psicológica cuando daño la estabilidad emocional y psicológica de la otra persona a través de cualquier acto u omisión. Cuando actuamos con negligencia, ignoramos, abandonamos, tenemos un descuido reiterado, hay celotipia, hay insultos, hay humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, rechazo, amenazas. Eh, Quiero hacer la aclaración de que el ejercicio de las violencias que ya estamos mencionando aquí es para todas las personas con las que nos relacionamos, no solamente del hombre a la mujer, como fue cuando especificamos la cuestión del género, sino más bien puede ser con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con las personas con las que regularmente nos estamos desenvolviendo. Por ejemplo, el ejercicio de la violencia psicológica por negligencia a veces se lleva en las cuestiones con los niños pequeños de ambientes de pobreza extrema, donde hay un niño que necesita ir a un médico, pero la familia no hace por llevarlo. Piensa que se va a curar por sí solo, que con tal pequeño remedio ya va a salir adelante. Y
ese ejercicio de la violencia, por omisión o por descuido, pues está generando precisamente las consecuencias de la violencia psicológica que mencionamos anteriormente. La violencia psicológica también se lleva a cabo cuando nosotros discriminamos. Es el mes que acaba de pasar, junio, fue uno de los meses en los cuales se conmemora el orgullo de la diversidad sexual, y precisamente una población que ha sido muy discriminada a lo largo del tiempo, pues ha sufrido este ejercicio de la violencia psicológica, y que ha marcado mucho su forma de ser y de estar en el mundo. Cuando nosotros ejercemos esta discriminación a quien piensa diferente, a quien actúa diferente, al que tiene una preferencia sexual diferente, pues también estoy ejerciendo violencia. Cuando comparo constantemente a una persona con otra y se lo hago notar, cuando restringo la autodeterminación y el chantaje, quiero especificar esto un poquito. A veces sucede que en algunas familias la persona está haciendo lo que quiere hacer, pero de repente viene un chantaje para evitar que la persona haga lo que está haciendo con su vida. Voy a poner el ejemplo más común. Este, la mujer que está siendo golpeada en casa por su marido y que ya quiere irse de ahí, pero no puede porque el papá de los niños le dice que si se va, él se va a quedar con sus hijos, o si se va, este, se va sola y sin nada. Entonces la restricción a la autodeterminación, pues es violencia psicológica. ¿Qué otra cosa puede ser restricción a la autodeterminación? Cuando, como en el caso que estábamos mencionando de personas que han sido discriminadas por su preferencia sexual, en algún momento de la vida, los adolescentes o jóvenes, cuando están definiendo su preferencia sexual y de repente es una preferencia sexual diferente a la que el papá o la mamá esperaba, o el papá o la mamá, o de manera cultural, se deseaba del niño o de la niña, y restringirle de que tú no vas a traer aquí a tal persona, o tú no vas a hacer esto, o tú no vas a hacer aquello, o te vas de la casa, o te quedas sin herencia, pues es un ejercicio de la violencia a través de la restricción a la autodeterminación. Minimizar al otro es, esto sucede mucho a veces también con los niños, cuando a veces en su inocencia quieren mostrarnos algo que es importante para ellos y nosotros como que no les hacemos caso. Cuando hay una persona que ha tenido un logro y quiere compartirlo con los demás, y nosotros decimos, no, pues que eso lo puede hacer cualquiera. Aquí recuerdo, por ejemplo, el caso de un niño, adolescente más bien, que llegó a compartir con su papá, que había sacado el segundo lugar en un concurso de escritura, y el papá, mirándolo muy indiferentemente, dijo, bien pudiste haber sacado el primero. Y fue todo lo que dijo el papá. Pues, ¿cómo se siente ese adolescente? Seguramente sin ganas de volver a escribir en mucho tiempo, y todas las demás consecuencias que implica minimizar al otro o lo que hace, pues eso también es violencia psicológica. El insulto, la injuria, el hacerle sentir culpable a la otra persona, el limitar la vida social y familiar, el control sobre la vida y el tiempo de la otra persona son violencia psicológica. Hay un tipo de violencia también que entra en este ramo que se ejerce más con las personas de edad avanzada, que es hacerle creer cosas a la persona que no dijo, o que no piensa, o que no cree, haciéndole sentir que ya está delirando, que ya está loco, y es una forma de manipulación para los intereses personales. Eso se ve mucho con las personas de la tercera edad.
sobre todo a veces cuando ya pareciera ser que ya no son útiles para la familia y donde no hay un compromiso o una retribución con lo que ellos han aportado, pues empieza como a hacerle tratar o pasar por loco, haciéndole saber que el día que piensa no es el día que es, o lo que dijo no lo había dicho antes, y la persona en vez de tener su memoria bien hasta el día que se vaya, pues empieza a dudar de sí misma o de sí mismo y empieza a tener el deterioro cognitivo mucho antes del tiempo. Ejerce violencia sexual cuando actuamos en degradación o daño del cuerpo o la sexualidad de otra persona. Cuando cosificamos y concebimos a la otra persona solamente como un objeto de placer, cuando obligamos a tener relaciones sexuales sin el consentimiento. No importa si ya están casados, si ya tienen años de estar juntos, si son novios o si son amigos con derechos. Si no hay consentimiento, estás ejerciendo violencia. A veces en las relaciones que no son que ya están sólidas a través del matrimonio en la cuestión de un documento o cuestión social, sino que hay una relación de noviazgo o una relación donde apenas se están conociendo y hay intimidad, pareciera ser que se da por hecho que la otra persona tiene que estar disponible de manera sexual para mí en cualquier momento que yo quiera, cuando la persona en cualquier momento puede decir que no, y si no está de acuerdo en ese momento o en ese acto, pues entonces está ejerciendo la violencia y muchas veces ya la violencia llega al grado del delito, cuando se está cometiendo el acoso, cuando se está cometiendo el abuso. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. No es no. Si te dicen no sé, también es no. Si durante el acto no quiere seguir, también es un no. Todo que no sea totalmente consensuado se considera violencia, y en muchos de los otros casos se, se convierte en delito, y a veces el delito se convierte en algo más grande. Eh, Cuando nosotros también nos burlamos y humillamos el cuerpo de la otra persona, no respetamos pues cómo es, no tan solo por la cuestión del deseo, sino también por cómo es, por cómo se viste, si está gordita, si está muy flaca, todo esto que afecte la cuestión de su autoestima y su autodeterminación o su preferencia. Eh, cuando, cuando comparamos la eficiencia en la actividad sexual, tanto en hombres como en mujeres, cuando, por ejemplo, a veces eh, alguien se refiere a su pareja como de, no, pues es que ya no, ya no es como antes, o ya tiene más de un año que no tenemos nada de nada, pero con situaciones o palabras denigrantes, pues se está ejerciendo violencia sexual. Tener relaciones sexuales sin el uso de métodos de prevención, eh, especialmente cuando nos referimos a los embarazos o infecciones de transmisión sexual. Esta es una de las violencias más grandes. Cuando subestimamos las necesidades sexuales de la otra persona, uno de los mitos que muchas veces nosotros pensamos o creemos es que las personas de cierta edad, adultos mayores, a veces ya de 60, 70, 80 años, pensamos que ya no tienen necesidades sexuales y que ya no tienen necesidad de intimidad, y a veces los denigramos a personas que ya nada tienen que hacer con eso, y entonces estamos subestimando precisamente las necesidades que esa persona tiene. Algunos las tendrán más, otros las tendrán menos, pero ejercemos violencia cuando limitamos esas cosas en ellos, especialmente en personas de edad avanzada. También puede ser en la cuestión del matrimonio, cuando la pareja, pues pareciera ser que pasan años y ya no hay intimidad, y el otro no se hace responsable o no se quiere hacer responsable de esa parte de la relación. Recuerdo una
una familia que siempre preguntaba que si los viejitos, decía, si los viejitos todavía tienen ganas, y mencionaban a tal persona, que ya tenía como 75 años, y sorprendidos, un día le preguntan a este señor de 70 y tantos años, si todavía tenía ganas de estar con alguien, y él les platicó que desde joven, voy a utilizar las palabras que él dijo, había sido como muy caliente y que con el paso de los años eso no se le había quitado. Cuando murió su esposa, tuvo que buscar otra esposa, y cuando murió la segunda esposa tuvo que buscar una tercera esposa porque él a sus 70 y tantos años necesitaba por lo menos tener intimidad 3 veces a la semana en sus 75 años. Pero se fue de su casa porque los hijos que tenía en su primer y segundo matrimonio, pues lo limitaban y le decían que ya no podía hacer una tercera vida a sus 70 y tantos años, porque él ya estaba grande, ya estaba viejo, y precisamente decir cosas como esas o limitar las necesidades sexuales de la persona, pues es ejercer este tipo de violencia. Creo que vamos a intentar avanzar un poquito más rápido porque ya se nos va a acabar el tiempo. Ejercemos violencia económica o patrimonial. Cuando omitimos o actuamos de forma que afectamos la supervivencia de la otra persona o de la víctima. Aquí la clave es entender el término de afectar la supervivencia de la víctima. A veces cuando hay separaciones, muchas de las veces el padre o la madre no quiere dar la pensión alimentaria a los hijos, y eso se convierte en violencia económica o patrimonial. Y menciono padre o madre porque en la ley se establece que ambos son responsables de la manutención de los hijos, aun si ya no hay una relación como tal. Tanto la madre, si el niño vive con el padre, o el padre si el niño o la niña vive con la madre. Más allá de los niños, pues también está el daño que a veces se quiere infringir a la pareja, limitando los bienes a los que puede acceder, o los bienes que adquirieron juntos como una forma de control. En el caso de las personas de la tercera edad, por ejemplo, cuando hago renunciar a la persona a sus derechos sobre una propiedad, o la obligo a salir de su casa, o lo despojo de sus bienes, cuando rompo objetos valiosos de la persona, cuando retengo el salario o la pensión, cuando escondo objetos o materiales que son esenciales en el trabajo de alguien para que no los realice y así le afecte yo en su trabajo y no tenga el ingreso suficiente. Y aquí me gustaría mencionar que, por ejemplo, la violencia económica o patrimonial no siempre a veces es ejercida por el padre varón sobre los hijos, o el padre varón sobre o el esposo sobre la esposa, o la esposa sobre el esposo. A veces los padres quieren retener el salario que reciben sus hijos cuando están viviendo en su casa o en su terreno, y eso también es considerado violencia económica o patrimonial. Yo creo que vamos a acabar hasta esta parte. Aquí estoy mencionando otro tipo de violencias que ya no vamos a especificar tanto, pero la violencia laboral que se da en donde nosotros estamos teniendo una relación de trabajo, cuando se dan ciertos factores como el acoso, o como cuando nos están exigiendo más de lo que dice nuestro contrato y nos obligan a hacerlo sin que nosotros recibamos una remuneración extra. La violencia institucional, especialmente la que tiene que ver eh, por parte del Estado o de las instituciones de gobierno. La violencia simbólica tiene que ver más con la cuestión cultural, todos esos códigos culturales que nosotros venimos manejando en una región geográfica, o ya sea a veces por la ideología, por la religión que profesamos.
y la violencia de la privación o de desatención, que es la violencia por omisión, es una de las más graves. Y aquí quiero mencionar un ejemplo. En el 2016, la Unión Europea hizo una política que llamaban muerte por salvamento. Los efectos letales de la política de omisión de socorro de la Unión Europea. ¿Qué cosa quería decir esto? Llegaban tantos migrantes a la Unión Europea en ese año que los migrantes iban en embarcaciones que eran para 20 personas y iban 100 personas o 150 personas. Y a veces en las cuestiones de atravesar el mar, pues se quedaban a la deriva o sus embarcaciones no alcanzaban a llegar. Y entonces los gobiernos de esos países pues auxiliaban a los migrantes. Sin embargo, hicieron una política de omisión de socorro, y esa política de omisión de socorro hizo que perdieran la vida por lo menos 1,200 personas en una semana cuando esta ley se aplicó. Entonces, imagínense el impacto que tiene la violencia por omisión, por privación, por desatención, que es tan fuerte como cualquier otra, pero un poquito más sutil que no la notamos. Voy a detenerme aquí, Padre Arturo, para que continuemos. Muy bien. Liliana Quesada, tienes tu mano levantada de hace un momento. No sé si tengas alguna pregunta o algún comentario, Liliana. No, padre, solo que no utilizo bien el teléfono. Ok, no te preocupes. Bien, pues vamos a abrir el espacio ahora para sus preguntas, sus inquietudes, aclaraciones, comentarios. Definitivamente que es un tema bastante interesante, bastante amplio y de bastante actualidad, porque esto nació con los seres humanos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues adelante. Padre Arturo, ¿podría hacer una consultita? Adelante. La consulta es la siguiente. Bueno, ahí se mencionaba, el padre mencionó, bueno, creo que era un sacerdote, porque yo entré por problemas técnicos atrás. Entonces no sé si era seminarista o es sacerdote, el padre que está exponiéndolo, ¿verdad? O la persona. Entonces la pregunta es, él mencionaba ahí, muy interesante, las consecuencias que pueden traer a una persona violenta. Hacer, digamos, y siempre hay un factor familiar o qué sé yo, pero digamos, si no hubo, digamos, si una persona fue bien pues educada y no vio violencia ni nada de eso, más bien sobreprotegido, digamos, o sobrechineado, y después se tornó una persona violenta, principalmente con las mujeres, se puede decir que esa persona tenía algún problema neurológico o no. ¿Cómo haría uno para saber si eso fue lo que produjo en esa persona la violencia ante las mujeres, psicológica y todo eso, ¿verdad? Así que la que acaban de mencionar, con todos esos causales que provocan a una persona violenta. Entonces, esa es la pregunta, que si la persona supuestamente no tuvo algún factor para que se hiciera así, ¿qué puede haber sido? Puede ser incluso que esa persona, bueno, es una persona que me han contado a mí, me recuerdo que la mamá
lo tuvo, no era mayor, era como de 40 años, pero en esos tiempos se creía que ya una persona de 40 años era una persona anciana, ¿verdad? Entonces ella decía que ella quería hasta suicidarse y cuando viniera el tren exponerse para que la atropellara, de la vergüenza que ella tenía de estar embarazada y andar con, así con embarazada y a esa edad. Es, el fruto de ese problema fue ese muchacho que tuvo sus problemas. Entonces, si pudiese haber sido ese el factor que desencadenó que él fuera después así, una persona sumamente violenta, amargada y principalmente con las mujeres. Con toda la descripción que dieron ahí de las cosas que hace una persona que agrede a otra. Ok, aquí hay varios factores en los que usted está mencionando. Pudiera ser, ¿verdad? Algo que nosotros no sabemos o que no podemos saber dentro de la historia personal de cada uno, es cómo es la percepción que tiene de la vida, de la familia, de las cosas. Incluso si ustedes en algún momento han visto en otros momentos de formación esto que llamamos la ventana de Johari, donde están en este cuadrante los diferentes espacios donde los diferentes espacios que yo conozco de mí, que los otros conocen, lo que solo los otros conocen y yo no, y que los otros sí. Bueno, todo esto es como un primer punto. Si nosotros pensamos que la persona iba muy bien desarrollada, muy bien educada y que de repente sucede esto, pues obviamente tuvo que haber un detonante y el detonante puede ser tanto el ambiente familiar que es frustrante, el haber tomado una decisión que no era la que en realidad quería, a veces el abuso de sustancias puede provocar que nosotros tengamos episodios de violencia, especialmente las drogas o el alcohol. A veces muchas personas sin querer pueden estar bajo los efectos de algún estimulante, a veces en el trabajo o a veces por alguna otra situación. Pero una de las cosas que es importante que sepamos es que cuando nosotros como personas, como seres humanos, tenemos un encuentro con una situación frustrante o con una situación de miedo, pues hay una forma que el cuerpo va a reaccionar casi de manera natural, que es precisamente un estado de alerta. El estado de alerta se puede convertir en violencia cuando se le agregan otros factores, además del miedo y la frustración que tengamos en ese momento. Pero todo es entrelazado, es así. O sea, esta parte que es nuestra historia, que solamente la persona conocerá si bien le va, si bien ha podido reflexionar sobre su vida, y la otra, pues es el momento que hace el parteaguas en su historia concreta de lo que está pasando en ese momento. Entonces, yo creo que no podemos afirmar que si tuvo o no una vida muy sana en su infancia, y tampoco podemos decir que si fue alguna droga o algo, simplemente algo cambió en la vida de la persona, algo no fue como esperaba y tuvo que reaccionar como pudo, no como tal vez quería o como era lo más conveniente. Pero cuando no se tienen las herramientas necesarias del crecimiento personal, pues entonces la vida se nos cierra. Y una de las formas para resolver cosas cuando ya no encontramos solución, pues es precisamente utilizar la violencia. Muchas gracias. Sí, esta persona, perdón, que yo mencionaba, al final de su vida, eh, tuvo por esa misma violencia un encontronazo, perdió su trabajo y todas esas cosas, ¿verdad? No sé si habrá podido reflexionar, pero en el tiempo en que estuvo ahí, ya de niño a adulto, nunca lo había visto.
que él fuera así. Él mismo no lo veía. Al final, pues, tuvo un choque violento, digamos, al enfrentarse, y, y lo peor fue que eso le produjo hasta la muerte. Pero sí, qué difícil, ¿verdad? Bien. María López, ¿quieres preguntar algo? Sí, padre, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Padre, yo tengo una pregunta. ¿La bipolaridad siempre provoca violencia? De una vez le pregunto lo demás para acortar el tiempo. Si esta polaridad es genética o si, y también si se puede curar de alguna manera, ¿verdad? Se puede eliminar la bipolaridad. Esas serían mis 3 preguntas, padre. Ok, una de las cosas que no tenemos a veces muy presente es que durante la infancia hay muchos niños que empiezan a tener algún trastorno mental. De hecho, muchos de los países tienen psiquiátricos infantiles y algunos de esos trastornos específicos, como pueden ser la esquizofrenia, lo que llaman ahora, bueno, lo que usted llama bipolaridad, que es el síndrome maníaco depresivo, se puede empezar a presentar antes de la adolescencia. Y cómo se da cuenta el papá o la mamá si el niño está teniendo un trastorno o se está desarrollando un trastorno porque el niño o la niña es una persona violenta, pues ahí es donde precisamente viene el buscar la ayuda profesional cuando vemos algo que sale del común, ¿no? En el caso de los niños, pues sí es común que juegue, que brinque, que haga, que se canse, pero cuando empieza a ser demasiado agresivo, o cuando empieza a tener episodios de ira, pues también tenemos que ver si a veces el niño o la niña en su desarrollo no está teniendo una, una complicación o una discapacidad temprana. Hay personas que, por ejemplo, en la escuela se empiezan a volver como agresivos porque creen que es el niño tonto, porque no aprende, pero a veces no sabemos si el niño ve bien, o si tiene algún problema de oído, o si algo le duele en su interior, pero como nunca le enseñaron a identificar lo que siente, pues no sabe si eso está bien o está mal. Entonces, eso es algo que nos ayuda más o menos a comprender. Ahora, en la cuestión de lo que se llama bipolaridad en la adolescencia o en la adultez, más que presentarse episodios violentos, más bien tiene que ver con la actividad de la persona. Tiene momentos en los que está como muy activa para hacer ciertas cosas, y otra en la que está como muy desganada, pero no tiene que ver específicamente con la agresividad, más bien es con el estado de ánimo y por los periodos que está teniendo este estado de ánimo. A menos que sea una situación ya muy avanzada de su enfermedad, pero ya tal vez tendría que ser otro problema, pero regularmente las personas con esta tendencia, más que se muestren agresivas, más bien es como el estado de ánimo que están presentando. Si más bien se vuelven agresivas o un niño o niña se vuelve agresiva, pues es que hay una necesidad que no está siendo solventada, ya sea por los padres, ya sea por la comunidad, ya sea por la escuela en la que acude. Siempre en estos casos hay que ver por qué hay una reacción. Siempre es estímulo, reacción, estímulo, reacción. Si alguien está reaccionando es por algo y ese puede ser un problema de salud, un problema de relaciones con los otros, o puede ser a veces el mal día que el niño, la niña, el adolescente, el adulto está pasando. A veces llevas una vida muy sana, muy muy buena, pero en algún momento, en la ciudad, por ejemplo, el tráfico te va a sacar de tus casillas, una situación se va a salir de tu control y entonces cuando no sepamos qué hacer, pues entonces explotaremos, pero será un
un acto de violencia o una práctica violenta aislada, pero no eso nos hace necesariamente violentos como tal, o que yo sea una persona violenta o me defina como violenta. Se puede de alguna manera, o sea, no sé si dentro de la diócesis, por ejemplo, de Hidalgo, de Tizayuca, pueda haber dentro de la iglesia alguien que pueda tener este tipo de casos. ¿Por qué pregunto dentro de la iglesia? Pregunto dentro de la iglesia porque, bueno, desafortunadamente tenemos psicólogos así como que han leído muchos libros que no, como que a veces dan consejos que no son muy, ¿cómo le podríamos decir? ¿Cómo, ortodoxos o profesionales? No sabría yo cómo decirlo, padre, pero bueno, yo no confío mucho en muchos psicólogos, por eso pregunto si hay dentro de la iglesia quien pudiera apoyar. ¿Por qué? Porque yo soy catequista para servirles y tengo, a través de del tiempo, de los años que he dado catecismo, he conocido a muchos niños y a muchas personas que requieren de ese tipo de atención. Entonces, a mí me gustaría, no sé, saber si dentro de la iglesia hay alguien que pudiera atenderlos, que sea pues una persona muy profesional, ¿verdad? Yo creo que aquí una de las cosas que son importantes tomar en cuenta es que cuando una persona necesita ayuda, hay que canalizarlo con la ayuda correcta. Dentro de la psicología, pues también hay muchas corrientes, hay muchas formas de atender un problema. No todos trabajan todo, ni todo ayuda a todos. Entonces, más que haya profesionales que tal vez no estén haciendo bien su trabajo, más bien es con qué tipo de persona acudimos para tal problema. Por ejemplo, dentro de la cuestión del acompañamiento de la terapia, pues está la terapia breve, está la terapia conductivo-conductual, está la terapia humanista, dentro de las principales. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero corregir un hábito de alimentación o de sueño, y voy con un psicólogo psicoanalista, por ejemplo, pues tal vez no voy a ver el resultado pronto, porque el psicoanalista hará un trabajo largo y no veremos resultados inmediatos, pero tal vez un psicólogo conductual empezará a establecer resultados desde el primero o el segundo mes, porque tiene que ver con las técnicas que se manejan, más bien tiene que ver con que cada problema tiene que ser referenciado a la ayuda específica. Muchos, bueno, una gran mayoría de psicólogos son sacerdotes o son sacerdotes que han estudiado psicología y manejan esta cuestión humanística, pero ya a veces para cuestiones más de salud clínica, sí se necesitan otro tipo de especialistas. Y yo creo que también tiene que ver con que a veces se intenta buscar un psicólogo o una persona que sea a la medida de lo que yo puedo también manejar o no. Y en eso también entra en la parte de qué tan desarrollados estamos en nuestra persona, porque si vamos a buscar a alguien que siempre nos va a estar dando la razón, no nos va a ayudar a crecer. O si buscamos a una persona que, que va totalmente con mis ideas y nunca va a cuestionarme nada, pues tampoco voy a crecer. Entonces, sí es importante como buscar la ayuda adecuada y probar y tocar puertas, también se vale. Así como cuando hacemos en el médico de que buscamos una segunda, una tercera opinión y lo que me haga sentido y lo que yo crea que eso es y que en eso voy a trabajar, pues ese será el camino correcto, pero no perdemos nada con hacerlo. Cada diócesis seguramente ha de tener profesionales, tanto trabajando en la diócesis, como también tal vez incluso personas que no son creyentes y que pueden ayudar a veces mucho más que una persona creyente. Muchas gracias, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, solamente para clarificar un poco, Andrés es laico, Andrés no es sacerdote.
¿verdad? Pero si en algún momento él se convertirá en padre, pues será en padre de familia. Edith, ¿tú tienes algún comentario o pregunta? Sí, buenas noches, tardes. Ya ni sé ni en la hora en que vivo, porque voy saliendo de trabajar. Bien, estamos viviendo en un tiempo muy complicado y mi pregunta es acerca cómo actuar con la gente violenta, porque en los días que estamos viviendo hay mucha gente que se les facilita estar mentando a la madre con una facilidad que, digo, es sorprendente y con una violencia, pero extrema, por la mínima cosa, cuando uno va en carretera, nada más porque se les cierra, se bajan, se dan de golpes, se empiezan a mentar la mamá, todo eso. Entonces, ¿cómo actuar? Porque, o sea, yo me creo una persona con mucha paciencia, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estamos en desacuerdo con esa violencia que nos están manifestando las personas? ¿Cómo actuar? O sea, ¿en qué pensar o darles el avión o cómo se podría hacer? Esa es mi pregunta. ¿Cómo actuar con gente violenta? Ok, yo creo que uno de los primeros pasos, que es lo que estamos haciendo aquí, es poder identificar nuestras propias violencias primero, para saber si nosotros no estamos cometiendo una violencia al momento de intentar increpar al que creemos que está siendo violento, porque recuerden que a veces la omisión también es una forma de violencia, pero también si nosotros hemos trabajado las violencias en nuestra vida, sabremos identificar en el otro si está siendo violento y qué tipo de violencia está ejerciendo, para que también nosotros en ese momento sepamos qué hacer. Lo que sí tenemos que tener muy presente es que en ese momento de euforia y adrenalina, donde el cerebro pues está desahogando sus químicos, entonces en ese momento por segundos o por minutos, la persona a veces se puede mostrar irracional y a veces no podemos racionalizar. Lo que sí podemos hacer es no seguir el juego, porque cuando seguimos el juego, caemos, ¿verdad? En la misma trampa de volvernos también otros violentos y empezar a agredir. Lo importante es empezar a ayudarle a la persona a tranquilizarse y una vez que se pueda tranquilizar, poder hablar con él. Y si no podemos hablar con él, pues por lo menos hacer algo que sí por lo menos lo saque un momento de lo que está pasando, ¿no? A veces con una frase, a veces con un gesto. Estas cosas las vamos a mencionar y especificar más la próxima sesión que veamos, pero por lo menos sí, ahora le puedo decir no seguir el juego del otro, y tampoco prestarnos a la violencia del otro, porque a veces el otro te está incitando o te está exigiendo, y si tú no le respondes algo, entonces eso para él representa ya como tu acto violento o tu inicio de confrontación, y entonces ya no sabemos ni qué hacer. Entonces sí es importante por lo menos tener en cuenta eso, identificar nosotros para poder también ver afuera, el que podamos, cuando eso se presente, no caer en el juego, pero que también podamos decir o hacer algo que precisamente haga a la persona salir por un momento de esa situación, para ver si en ese momento en el que sale podemos nosotros entablar un diálogo o no. A veces simplemente es, si no está haciendo conmigo la agresión directamente, tal vez retirarme. Hay un programa para hombres aquí en la Ciudad de México muy bueno, se llama Gendes, trabaja con hombres violentos, y una de las cosas que ellos recomiendan cuando están ellos trabajando sus primeros pasos para dejar de ser hombres violentos es hacer estos acuerdos que le llaman como hacer un tiempo, un descanso, una pausa cuando se presenta la situación violenta, un retiro le llaman. Estoy tan enojado, tan así, que mejor te digo, necesito un retiro. Y ya con un previo acuerdo, la persona se va, se tranquiliza, reacciona, y cuando ya está bien, ya regresa. Pero ya hay un previo acuerdo, porque es una situación más cercana en la familia. Por ejemplo, como usted lo dice, si yo no estoy en contra, pero es una persona con la que está conviviendo seguido, ese es un primer paso tal vez como para empezar a trabajar la violencia.
pero si de repente se da en la calle, en el metro, en el metrobús o lo que sea, pues las situaciones también van cambiando. Muchas veces nosotros también estamos en ese momento, no sabemos qué hacer porque estamos también impactados a veces cuando es un accidente, y también estamos intentando pues ubicarnos. Pues será importante sobre todo la respiración. Ahí ojalá lo aprendamos dentro de 8 días, algunos ejercicios de respiración que también nos ayuden en esas situaciones. Gracias. María Luisa Hernández, tú tienes una pregunta. Sí, padre, buenas noches. Igual que la hermanita, yo tengo la duda, en mi caso yo conozco a una persona violenta, él es un profesionista y todo, se le ha tratado de ayudar, pero el problema ha sido que desde que estaba adolescente, pues en la escuela se le mandó al psicólogo, pero la psicóloga como que en lugar de ayudarlo, como que lo perturbó más y ya no quiso ir a las sesiones. Después, fue evolucionando su etapa y y pues ya empezó a ser ya un adolescente, ahora ya es un adulto, se fue con otro que porque no le entendían, que porque esto y lo otro, a una de la iglesia, a una psicóloga que estaba en la parroquia a la que pertenezco. También le empezó a hablar de cosas, que de dibujos y de esto, y no le gustó y tampoco. Luego, al pasar el tiempo, ahorita ya él es un profesionista, consiguió a un psicólogo y le estuvo pagando, pero ahorita por lo de la pandemia, pues es virtual, ¿no? Entonces le estaba dando sesión a uno, a otro, y no le hacía caso y nomás estaba gastando. Entonces dice, nada más estoy pague y pague y pague y nadie me resuelve. Ya me cansé de estar buscando uno bueno. Yo sé que estoy mal, pero no, ¿cómo se llama? No hay buenos, no hay psicólogos buenos. Y como dijo el laico, pues se deben de enfocar al problema que tiene, pero pues ¿cómo se va a enfocar si los que ha conseguido, los 5 que ha visto, pues no lo han atendido? Entonces sí, a veces entre los conocidos dice, ¿dónde encontraré un buen psicólogo, pero que sí me atienda bien y que me haga caso? ¿Por qué buscamos, como dijo la hermanita, alguien religioso? Porque les meten ideas a los psicólogos. Tiene incluso un amigo él que es psicólogo y es bueno, pero les meten cada cosa en la universidad que no los acercan a Dios. Entonces, más los desvían. En cambio, una persona que está dentro de la iglesia, como que está más centrado, porque sabe que lleva a Dios y aparte porque lo ve, como que lo va a ayudar psicológicamente, espiritualmente y humanamente. Por eso uno busca como persona ese tipo de personas. Alguien que esté dentro de la iglesia, que esté preparado psicológicamente y también que me ayude espiritualmente, porque el que me sale, el profesionista me sale con otras cosas que no, entonces ya ni quiere ir. Entonces, si entre dentro de la diócesis, como decía la hermanita, ¿cómo podemos conseguir un teléfono de un buen psicóloga, pero que esté dentro de nuestra diócesis? Bueno, yo pertenezco a la diócesis de Ecatepec. Esa es mi pregunta, ¿cómo le puedo hacer? Porque si yo hablo a la diócesis y me dice, no, pues vaya con tal o con tal, pues no, un bueno que me recomiende si ustedes saben. Esa es mi pregunta, padre. Voy a empezar contestando lo que dice del caso de esa persona que dice que ya pasó por 5 y desde la adolescencia. A veces una de las cosas con las que uno se atraviesa en el acompañamiento con las personas es que hay una resistencia muy fuerte. A veces el problema ya está tan arraigado que cuando uno intenta este cambio, en primera no se compromete de verdad, y en segunda la resistencia a veces nos hace buscar justificaciones para no trabajar lo que tengo que hacer. Y la resistencia se presenta de muchas formas, yendo pero no haciendo nada, cambiando de uno a otro, ¿sí? Como que hago y como que no hago para justificarle a mi familia que sí voy a cambiar, pero no trabajo de verdad.
Entonces, ese es una primera cosa que tal vez podríamos cuestionarnos, la resistencia de la persona a poder verdaderamente hacer un cambio, o ya está tan acostumbrado a su forma de vida que tal vez no lo quiere dejar, y una forma de dejar tranquila a la familia es cada determinado tiempo como que hace como que va y como que intenta cambiar, pero no cambia. Ahí eso sería una cuestión que esa persona tendría que cuestionarse desde su proceso, ¿no? No nos toca a nosotros juzgarlo. Otra es que entiendo que como personas que están en un compromiso con la iglesia y la espiritualidad y tienen necesidad de ayuda de la cuestión humana o emocional, la necesidad de buscar a un psicólogo o psicóloga que pueda entender esta parte es importante. Yo creo que sí lo es, pero también no caer luego en los extremos, porque a veces, como mencionaba hace rato, si vamos a buscar a alguien que esté muy ad hoc, pues también ese ad hoc puede convertirse en alguien que en vez de ayudarnos de verdad, simplemente nos esté como dando palmaditas en la espalda y haciéndonos como que no pasa mucho, cuando en realidad necesitamos un cambio de verdad. Pero yo creo que cada diócesis, más allá de que tengan un programa o algo así, sí tendrá personas comprometidas con su fe, con su espiritualidad, y que saben diferenciar muy bien los espacios. De entrada, yo creo que un psicólogo o psicóloga que más allá de intentar comprender lo que usted cree, lo juzga, pues yo creo que ya ahí ya hay algo que no está funcionando muy bien, porque no nos toca juzgar, nos toca comprender y ayudar a la otra persona a buscar las soluciones o las mejores decisiones para lo que sea conveniente para su vida. Entonces, en ese caso, pues sí buscar un referente que por lo menos tenga esa ética profesional, en donde sí es una persona que puede entender mi dimensión espiritual, pero que tampoco se colude con ella, porque a veces a través de la espiritualidad queremos nosotros justificar muchas de las cosas insanas que hacemos, y si la otra persona también lo cree así porque comparten una creencia, pues entonces no se va a avanzar hacia ningún lugar. Pero si la otra persona sí está comprometida con una espiritualidad o tiene una espiritualidad madura, pues entonces sabrá acompañar al otro en su proceso, que es diferente. Ok, padre. Y este programa que dice, o esta asociación de gentes, ¿en dónde está, perdón? ¿O dónde sale? Bueno, si quieren como tal datos de asociaciones, yo creo que en Porque las... ahorita usted dijo que esta de gentes es como que para que tomen una pausa, uno como Ok, descanso, como ok. retiro. Gentes es una asociación civil. Esa Ujú. está cerca del metro Chilpancingo. Este, para la próxima sesión voy a buscar como todos esos datos para ustedes, donde estén las asociaciones, donde nosotros podamos acudir en caso de sufrir violencia o necesitar apoyo psicoemocional. A nivel nacional, como sé que ustedes también son de algunos estados, pues intentar buscar regiones y hacérselos llegar para que los tengan presentes, pero que sepan que existen instituciones gubernamentales y no gubernamentales que pueden ayudarnos en estos procesos, como también existen dentro de la iglesia, pues asociaciones o pequeños grupos de personas que pueden ayudarnos en el manejo de la violencia, que pueden darnos acompañamiento espiritual, psicológico, emocional. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, muchas gracias. Solamente para añadir a lo que Andrés ya mencionó, todas las diócesis tienen una pastoral que es la pastoral de la salud. Y en esa pastoral siempre va a haber oficinas, dispensarios, consultorios, profesionales de varias áreas de la salud que atienden a todo tipo de personas. Especialmente en las parroquias grandes siempre va a haber servicios psicológicos, y en las catedrales. No sé qué tan lejos tú estés, María Luisa, de la Catedral de Catepec,
Pero Estoy muy cerca, padre, muy cerca. seguramente allí habrá servicios psicológicos auspiciados por la catedral. Sí, eso pues puede ayudar. Muchas gracias, padre. Sí, ya le apunté Pastoral de la Salud se llama y pues ya me enfocaré o me canalizaré así por medio de esto que me está diciendo, padre. Agradezco y los felicito por la labor que está haciendo, padre. También a Andrés. Muchas felicidades y que Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias. Gracias. Hace un momento Mercedes había levantado su manita. No sé si quieres decir algo, Mercedes. Hola, Padre Arturo, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues de lo poco que he escuchado, porque se me atrasó el reloj, pues yo nada más les quiero decir una experiencia que una persona, ni psicólogos, ni psiquiatras, nadie lo puede hacer cambiar si la persona no quiere. Si una persona no quiere hacer un cambio, una conversión de sí misma para ser mejor ser humano, para ser mejor hermano o mejor persona, uno no va a poder, ningún psicólogo, ningún psiquiatra, nadie, solamente la persona que quiera hacer el cambio. Y claro, ¿no? También Dios, que es el que lo ayuda a uno. Yo se lo digo porque usted ya sabe más o menos mi caso y yo gracias a que yo los encontré a ustedes, yo he tenido un cambio muy grande en mi vida, casi de un 70% o un 80% yo diría de mi actitud, de que yo siempre contestaba con violencia. ¿Por qué? Porque estaba desarrollándome en un ambiente familiar muy violento. Cuando muere mi padre, mis hermanos se vuelven violentos y tuve violencia familiar. Entonces, yo creo que eso depende de cada persona. Sí puede haber una ayuda psicológica, pero si la persona no quiere, ni psicólogos ni psiquiatras, nadie lo va a poder ayudar. Únicamente Dios y uno mismo. Eso es lo único que yo quería comentarles, padre. Gracias. Gracias a ti, Mercedes. Pues nos quedan solo unos minutos. No sé si haya preguntas finales o comentarios que quieran hacer. Padre, yo Adelante. no me quiero ir con esta pregunta, que es, sí, doctor, mire, usted dijo que la omisión es un tipo de violencia. ¿Cómo me podría dar un ejemplo práctico de cómo la omisión es un tipo de violencia, pero que no se confunda con prudencia? Ok. Mencionamos hace ratito, por ejemplo, un caso de violencia por omisión a nivel como institucional, que es como esto que hizo la Unión Europea cuando dijo no se les va a ayudar, y esa no ayudar, pues generó muchísimas muertes. Pero, por ejemplo, en el caso de la violencia contra uno mismo, cuando nosotros nos empezamos a sentir mal o empezamos a tener un padecimiento y no queremos ir al doctor o no queremos pedir ayuda, esa es una violencia por omisión contra uno mismo. Y es tan común aquí en nuestro país, que es el pan de cada día de muchas personas. Y el problema es que ya quieren ir cuando ya está muy avanzada la enfermedad, y como ya lo mencionamos, ya van cuando la estructura ya está dañada y ya no hay forma como de repararla, sino más bien solo sostenerla. Otra violencia por omisión puede ser incluso cuando hay una separación familiar y el padre o la madre del niño o de la niña pues simplemente desaparece, no está. No solamente no lo ayuda económicamente, sino no hay un apoyo, un soporte, haces como que el otro no está o no existe. Eso es una violencia por omisión. ¿Qué más podríamos mencionar? Cuando, por ejemplo, esto es un poquito más sutil, no tan grave tal vez, pero por ejemplo, cuando nosotros estamos empezando una relación con una persona, y de repente, después de que nos llevamos muy bien y todo desaparece de la nada y ya no sabemos nada, ni manda mensaje, ni nada, pues también es una violencia por omisión. No sabemos qué pasó, ya no le agradé, si le agradé,
que qué pasó ahí y se queda uno con la incertidumbre y a muchas personas les genera estrés, les genera malestar, baja autoestima, depresión y eso también es una omisión acompañada también de violencia psicológica. Ok. Y podemos mencionar muchísimo más, pero sí, la omisión opera y es tan dañina en ese aspecto como las otras. Sí. Gracias, doctor. Con gusto. Antes que nos retiremos, recuerden que la intención del día de hoy es poder identificar las violencias que yo he ejercido o que estoy ejerciendo en la familia, en la casa, en los grupos con los que estoy. Y una de las herramientas que quiero brindarles es que, hablando con Padre Arturo, voy a abrir un espacio en estas 2 semanas hasta la siguiente vez que nos veamos para que ustedes puedan mandar sus preguntas, sus inquietudes, sobre todo la cuestión de las prácticas, viendo todo lo que ya aquí escuchamos, que ustedes puedan escribir a este lugar que les voy a mencionar y puedan ustedes comentar sus experiencias o sus dudas o si alguien está haciendo algo que ustedes identifican en alguna de estas violencias, pues cómo asentarlo o cómo trabajarlo y así poder ir también nosotros pues erradicando o previniendo la cuestión de la violencia. Voy aquí a compartir la pantalla un momento y ok. Este espacio que está aquí es una página de Facebook que yo estoy manejando desde hace 2 años. Psicología, espiritualidad y desarrollo comunitario se llama. Es más o menos las cosas que, la información que estoy subiendo ahí. Entonces, aquí está el código de barras por si quieren leerlo con su celular o pueden buscarlo con el nombre. Aquí está el logo. Y cualquier duda o pregunta, situación que quieran comentar, la pueden escribir ahí. Yo con gusto les contestaré en estos días hasta el día que tengamos que volvernos a ver, para que cuando la siguiente charla que tengamos, que es sobre cómo manejamos la violencia, cómo la prevenimos, pues ya ustedes tengan claras más cosas. Quiero poner en el chat el link, a ver si lo puedo poner. Ajá. Bueno, ahí hay que copiarlo y pegarlo porque no, no vinculó todo. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien, entonces manden mensajito a través de ahí y con gusto les estaré respondiendo. Y recuerden no olvidar la intención, aprender a identificar mis prácticas violentas y desde ahí empezar a trabajar en nuestro desarrollo personal para que creemos relaciones más sanas, sobre todo con las personas con las que nos toca trabajar, en los apostolados, en los grupos, en los ambientes que nos desenvolvemos. Muchas gracias, que Dios les pague. María Elena, ¿querías decir algo? Buenas noches. Primero agradecer al psicólogo Andrés. Y cuando estaban haciendo estas últimas preguntas, me venía a la mente lo que él me había mencionado, que era la importancia de la parte de la educación emocional, de aprender a expresar esas emociones que las experimentamos, bueno, desde niños y que pues al menos en nuestra cultura, como en muchas otras, no se les da el impulso ni la credibilidad para un buen desarrollo emocional en la sociedad. Entonces, alguna vez yo escuchaba que la violencia empieza pues desde el núcleo familiar, ¿no? En donde no se da estos espacios para reconocer los momentos de enojo, de ira, ¿no? Cuando ya el enojo algo más fuerte, porque vamos acumulando y entonces incluso la tristeza puede llevarnos a la violencia en algunos momentos. Entonces yo quería comentar esto, que
que es importante siempre estar bien conscientes y bien pendientes de nuestras emociones para poder aprender a manejarlas, aprender esos caminos, como nos decía el psicólogo Andrés, para por lo menos la respiración, que eso es lo que ayuda a bajar un montón la agresividad, la violencia hacia el otro y hacia uno mismo. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, María Luisa. Gracias. Pues bien, estamos llegando ya al final de nuestra videoconferencia. Ya Andrés nos hizo favor de poner en el chat el link a la página de Facebook de la que nos habló. Y si no lo alcanzan a copiar o a abrir la ventana, pues en la página en Facebook se llama Psicología, Espiritualidad y Desarrollo Comunitario, que pues muy fácilmente la pueden encontrar. Andrés nos mostró cuál es el logo. Y pues bueno, agradecer también a ti, Andrés, por tu tiempo, tu disponibilidad y pues compartir con nosotros esto que pienso yo que es de gran ayuda en todos los escenarios en los que nos movemos, porque entramos en contacto con personas